En este día, cuando empieza 1 Corintios 10, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos, dice la Biblia, hermanos, comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Hermanos, mi esposa no sabía que yo iba a hablar sobre esto, pero el Espíritu está hablándonos. Sí, es tiempo de pasar por el desierto y tenemos que aprender, y una cosa que tenemos que aprender es que Dios nos va a guardar en el desierto, y Él va a mostrar su gloria en el desierto, hermanos. No hay caminata cristiana sin desierto. Y hermanos, aquí ellos, el pueblo de Israel, ellos pasaron por el mar, hermanos, tuvieron su bautismo espiritual, su bautismo físico, hermanos, y bebían de la roca y comían del maná. Y Cristo Jesús todo el tiempo estaba con ellos, hermanos. Nadie puede decir es que no estuvo Él. Él estuvo con ellos 40 años fielmente. Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Hermanos, esto es algo que tenemos que tener nosotros en cuenta, entendiendo que el Señor, hermanos, quiere bendecirnos, quiere mostrarnos el camino, y no existe un cristianismo sin desierto, hermanos. No existe. Hay una prueba que todo Israel tiene que pasar. Y hermanos, a mí me deja sorprendido una prueba que ellos, viendo eso, miraban la luz en la noche, la nube en el día, el agua corriendo que ellos podían beber, la roca que iba, comprenden, hermanos, el maná cada mañana. Y viendo todo eso, hermanos, ellos viéndolo con sus ojos. Miren lo que dice Hechos 7:38, leámoslo. Recuerden que es un ejemplo para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, atención, hermanos, al cual nuestros padres, el pueblo judío en esa época, hermanos, no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, en plural, un montón, no se conformaban con uno, un montón. Porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermano, ahora miren qué triste es. Y tomamos conciencia que es un pueblo que estaba viendo milagros todos los días. Y miren lo que dice: y Dios se apartó y los entregó que rindiesen culto al ejército del cielo.
está hablando de ángeles caídos. Y dice: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? 40 años ellos no dieron sacrificio. ¿Entendemos, hermanos, qué duro eso? A los ojos de Dios Él viene, los liberta, los salva, hermanos, los tiene en el desierto, les muestra su maravilla, les da de comer, les da de beber. ¿Y ellos qué pasa? Se endurecen, hermanos. Se endurecieron y empiezan a adorar otros dioses. Y hermanos, ahí estaban haciéndolo. Y miren lo que es 7:43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarles. Os transportaré pues más allá de Babilonia. O sea, el Señor se enojó. Y uno ve muchos juicios, pero el Señor dejó este asunto, hermanos, para dar un ejemplo para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, 40 años no le entregaron, no le dieron sacrificios al Señor. Y hermanos, estuvieron siendo politeístas, idólatras. Y ahora el Señor se enojó con ellos y los entregó, que se fueran tras sus dioses. Hermanos, el que dice la Biblia que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Y es un ejemplo para hablarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, es un aviso para la iglesia universal de esta época. Hermano, no es un juego. Es para todos nosotros. El Señor nos está avisando. Hay un gran peligro, pero el Señor espera una entrega absoluta y total. En el libro de Hechos yo veo una palabra que me da ánimo y esperanza. Y es que dice que los gentiles, vayan al último capítulo de Hechos 27, el Hechos 28 al final, dice la Biblia ahí, hermanos, que Dios dice que el pueblo de los gentiles, ellos sí oirán. O sea, Dios dice que en el tiempo del fin habrá un pueblo de las naciones, gentil. Cuando decimos gentil, están refiriendo a las naciones del mundo, que sí escucharán a Dios y sí caminarán con Dios. ¿Lo han visto en la Biblia, hermanos? Vamos ahí todos, Hechos 28. Sí. Sí, 28, hermano. Así es. Sabed que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Hermano, a usted no le da esperanza. Ahora, es para nosotros este tiempo. Ahora, yo quiero, hermanos, que usted y yo seamos de los que oigan al Señor. Y que nosotros, hermanos, nos pongamos en serio con Dios, caminemos con Dios y no juguemos, hermanos, para no perder la bendición, hermanos. Miren, hermanos, qué tremendo. Ellos querían volverse a Egipto, en su corazón se volvieron a Egipto. Ezequiel 29, 2, 3 nos dice quién es Faraón, el rey de Egipto. Dice en el verso 3, habla, di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Ezequiel 32, 2, hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón de los mares. Entonces, hermanos, vemos que el Faraón de Egipto, ¿a quién representa? Al dragón, al mero diablo. Ahora en Génesis 12, 17, ahí está la Jerusalén celestial. Usted recuerda que Sara es la Jerusalén celestial y Agar la Jerusalén terrenal. Y dice Génesis 12, 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Gálatas 4, 23, 29 dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar,
porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, es decir, Sara, la cual es madre de todos nosotros, es libre, dice, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, hermanos, vamos, yo por favor, necesito la atención, hermanos, ¿ok? Porque este mensaje, hermanos, alguna vez Dios lo va a usar a ustedes para que lo den a otras personas, porque es un asunto clave para nuestra vida en el fin de los tiempos. Dios tiene dos pueblos, un Jerusalén celestial y un Jerusalén terrenal. Eso nosotros lo sabemos hace mucho. ¿Cómo se llama el celestial? Se llama Sara, ¿ok? Y el terrenal, Agar. Ahora, Agar corresponde al monte Sinaí en Arabia y corresponde a Egipto, porque ella era egipcia, y corresponde al Islam. En este caso, hermanos, tiene que ver con las religiones de este mundo, porque en este caso es la Jerusalén terrenal. Las religiones de este mundo. Cuando el Señor Jesús vino, la religión de ese mundo, hermanos, no lo aceptaron. El hijo de la promesa fue perseguido por Ismael, por el Ismael espiritual, que en ese tiempo eran los judíos de esa época. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Ahora, ¿por qué razón es esto importante? Y pensamos esto, hermanos. En Génesis 2:17 dice que Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai. Es una figura y sombra de la iglesia en el fin. Dios va a herir al mundo, en este caso, porque Egipto simboliza al mundo, con grandes plagas, hermano, y a Faraón y su casa, la casa de Faraón, o sea, la casa del dragón, es todo el mundo. El Señor se la dio a ellos para mientras, por un tiempo, mientras el Señor prepara todo y hace la limpieza y se lleva a su casa, a su iglesia. Pero, hermanos, en esta situación así, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que lo que viene es algo enorme, es algo inmenso, como no nos hemos puesto atención. Entonces, hermanos, con ese contexto, ¿alguno de ustedes recuerda qué significa la palabra Sinaí? ¿Recuerdan que les di una enseñanza hace algún tiempo sobre Sinaí y China? ¿Cuántos recuerdan? Sinaí y China. Observen, hermanos, esto es impactante. Aquí dice Sinaí para acá, ¿ok? Sinim, Sini, Sin. Hermanos, cuando la Biblia habla del desierto de Sin, cuando la Biblia habla de Sinaí, o cuando habla de Sinim, hermanos, es la misma palabra, tiene que ver con China y tiene que ver con Sinaí. Ahora, para mí, me impresionó cómo es posible que Dios le ponga ese mismo nombre al monte Sinaí, el nombre de la China. En la Biblia los montes hablan de imperios, de algo grande, y tiene un sentido ya cuando uno se empieza a ver, porque no se dan cuenta, hermanos, cuál es el símbolo de la China. El dragón. El dragón es el símbolo de la China. Y esto es en hebreo, hermanos, y el Señor le pone el nombre Sini. ¿Y qué pasó en el Sinaí? Hermano, Dios en persona había llegado al Sinaí. Dios bajó, llegaron 70 personas, hijos de Dios, estuvieron comiendo delante de Jehová, delante del Señor. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Y Dios llama a Moisés, le escribe con su dedo, hermanos, los nombres de los 10 mandamientos. Luego baja Moisés con los 10 mandamientos, y cuando llega abajo, ¿alguien recuerda qué había pasado? El pueblo de Israel, como se tardó 40 días, se decidió que iban a buscarse otros dioses y empezaron a edificarse sus diositos. Le pidieron a Aarón, le dieron sus aretes, y Aarón les hizo ahí un ídolo, ¿verdad? Un becerro de oro, y se enfureció tanto
hermanos, agarró las 2 tablas de piedra y las quebró en el suelo. Moisés, el hombre más humilde de la tierra, se enojó. Y qué grave eso. El dedo de Dios había escrito eso. Y el pueblo de Israel no se daba cuenta de lo grave de que había hecho. Y el Señor se enojó con ellos y los dijo que se vayan tras sus ídolos, esos dioses, a las estrellas, que se vayan ahí, hermanos. Pero ¿cuál fue el problema, hermanos? El problema, ¿cuántos saben lo que significa la palabra mandamiento que aparece ahí? Es la palabra davarim. Además de mandamiento significa promesa en el hebreo. Promesa. Son las 10 promesas. Escucha, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pon atención, Israel. Y si escuchaste, si tienes relación con el Señor, entonces el Señor va a permitir que se cumplan todos los demás. ¿Recuerdan, hermanos? Se van a cumplir como promesas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es la diferencia? No tengas dioses ajenos a no tendrás dioses ajenos. No mates a no matarás. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Sí, hermano, matarás. No matarás es una promesa de Dios. Si tú me escuchas, si tú tienes relación de amor conmigo, si es formado mi vida en ti, no matarás, no tendrás dioses ajenos, honrarás a tu padre y a tu madre, cumplirás todas las leyes que Dios quiera. Para ti va a ser lo más normal y natural, porque es una relación de amor, hermanos, entre los padres y los hijos. Y el Señor, hermano, eso es lo que Él quería. Pero el pueblo de Israel dijeron, no, que suba Moisés y a nosotros que nos dé por escrito, nosotros vamos a cumplirlo. ¿Recuerda usted, hermanos? Ahora, hermanos, ahí se marcó una pauta para la humanidad. Una pauta. Cuando usted ve hacia la China, usted lo primero que piensa son leyes y legalismos. ¿O no es cierto? Cuando usted ve hacia el Islam, lo primero que piensa es leyes y legalismos. Hombres y mujeres, si lo encontramos haciendo esto, lo vamos a terrible, hermano. Yo pude ver una escena donde una mujer la habían enterrado hasta el cuello y la mataron a pedradas, acusada de algo. ¿Y los testigos dónde estaban? Pero todos ahí, hermanos, ejecutando los juicios del Islam. Ahora, hermano, cualquier cosa que nosotros pongamos como ley, si no está Dios en el asunto, no hay esperanza, hermanos. No hay esperanza. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Captamos la gran diferencia que hace eso, hermanos? Viene Moisés y trae las leyes después, porque ellos no quisieron. El Señor le estaba dando todo al inicio, pero no lo quisieron, le dijeron a Dios que no. Y entonces, ¿qué pasó? Dios lo entregó a lo suyo y ellos se convirtieron en Jerusalén terrenal, Egipto, bajo dragón, bajo faraón. Pero, hermanos, pero entre todo ese grupo hubo unos que no, esos sí querían caminar con Dios. Un ejemplo, hermanos, Josué. ¿Y qué más? Sí. O sea, hermanos, eran poquitos también, ¿no es cierto, hermanos? Deben haber más, Dios los conoce, pero eran muy pocos el Jerusalén celestial, hermanos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Hermanos, cuando Caleb le trataba de animar al pueblo, Caleb les decía, miren, no miren a los gigantes, son enormes. Y aquellos decían, estos eran inmensos y eran nosotros chiquititos como langostas. Y Caleb decía, no se preocupen, mantengan los ojos en Dios, así como Dios nos va a hacer que los venzamos. Y ellos no querían poner la atención en Dios, sino que en los gigantes. En este fin de los tiempos, hermanos, el inicuo está tratando de llamar la atención que Él es muy grande. Hermano, no quitemos los ojos del Señor Jesucristo.
Es lo único. Él es el autor, el consumador, pero no solo Él. Él es la fuente de la gracia, el espíritu de gracia, la capacidad de obedecer. Él es el único que nos la puede dar. La gracia y la verdad, ¿por quién vinieron? Por Jesucristo, por el Mesías de Israel. No puede venir por nadie más. Hermano, la ley por Moisés fue dada. O sea, esa ley, después de haber quebrado los primeros que de Dios y los otros que les mostró, aquí tienen, pues, obedézcanlas. Y el Señor, sabiendo que dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así dice la Biblia. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Hermano, ¿por qué? Porque somos incapaces de cumplir una sola de los mandamientos. ¿Y sabe cuál es el colmo? Las personas que escogen eso, que escogen religión en vez de relación con Dios, esas personas empiezan a hacer sus propias leyes y tradiciones, la agarran y se la ponen al pueblo. Y por supuesto el pueblo no puede ni estas ni las otras, no puede ninguna cumplirlas. ¿Y qué hace la China ahorita? ¿Qué está haciendo, hermanos? Tiene cámaras que le ven a usted su marca, le ponen su rostro, lo chequean, donde quiera que usted va, si usted se pasó un semáforo, si usted hizo algo incorrecto, cualquier cosa, por grande o pequeña, le van poniendo, sumando 5, 10, 15, y le van quitando, hasta, hermano, lo están midiendo conforme a su comportamiento. ¿Cómo rompe usted las leyes? Y lo van condenando conforme a eso. O sea, el dragón en su máximo esplendor. Pero eso de la China viene para todo el mundo. Sinaí y China es la misma palabra. El desierto de Sin, en inglés es desierto de pecado. Imagínense, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? El desierto de Sin, hermano, es la misma palabra para decir China también. Y aún así, el Señor dice que su hijo, que fue menospreciado, en Isaías 49, dice, mi hijo fue menospreciado, dice, pero aún así, yo a mi hijo lo usaré para recoger todas las naciones y todas las tribus de Israel. Y eso es poco para mí. También te di por luz a las naciones, dice, para que tú seas, dice, por testigo y por salvación hasta lo último de la tierra. ¡Qué tremendo! Eso es lo que el Señor Jesucristo va a hacer, hermano, del Mesías de Israel. Salvación hasta lo último de la tierra. Y en ese contexto que está llamando, dice, los del norte y los del occidente vendrán. Y también los de la tierra de... Y es la única nación que menciona por nombre. Sinim. Sinim es el plural de Sim, o sea, de chino. Es la China, hermanos. Es la China. Otra forma que aparece en nuestra Biblia son los sineos. Sinim y Sineo es la misma, de ahí viene la palabra Sinaí. Y hermanos, y por si nosotros pensamos que eso no tiene una importancia, solo pensemos, hermanos, los islámicos que son Agar y la Jerusalén celestial son como 1.500 millones, y los chinos son otros 1.500 millones, son 3.000 millones de personas o más, solo ellos, sin echar en cuenta, hermanos, los japoneses y los coreanos que andan bajo el mismo espíritu. Y si alguien no cree que los coreanos van bajo el mismo espíritu, solo recuerden, vean a Corea del Norte. Quitaron al Dios verdadero, hermanos, y pusieron a los Kim como sus dioses. Y si donde hay un lugar donde hay reglas, es ahí, en ese lugar ahorita. Ahora bien, hermanos, esto era China y Sinaí en hebreo y en arameo, porque se escribe igual. Y en la tercera lengua del Señor, en griego. A los que les gusta investigar, es la G4914 en griego. Es la misma palabra Sinaí, solo que se dice Sina. Sigma, Yod, Nun, Alfa. Hermano, no, perdón, yo la estoy cruzando con el hebreo. La Sigma, la Iota, yo creo que Nun se llama, y el Alfa. Siná, es la misma palabra para decir Sinaí. Es la misma palabra para decir China, otra vez. Hermanos, y de ahí viene la palabra sinología, el estudio de la China. Ahora, hermano, existe algo tremendo que ha sucedido en cuanto a los chinos. Hace siglos, ellos adoraban un dios que se llamaba Shang-Ti. ¿Quiénes han oído hablar de eso? Shang-Ti, ¿ok? Así como está aquí arriba.
Shang-Ti, y lo pronunciaban Shantai. Así, es la misma palabra Shaddai. ¿Alguien recuerda qué es el Shaddai, hermanos? El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, Shaddai. Y ellos adoraban a este Dios. Al inicio fue el primer Dios que ellos tuvieron, el primer Dios. Y hermano, ¿qué pasó con eso? Hermano, cuando usted empieza a investigar a los chinos, hermanos, yo siempre me preguntaba, ¿cómo es posible que haya tanta gente allá que nunca ha oído de Dios? No, hermano, sí oyeron de Dios, tuvieron su oportunidad, pero le dieron espalda a Dios y se fueron tras sus ídolos. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel. La Jerusalén terrenal, Sinaí, Agar, Islam, la misma cosa, hermanos. Los China, la misma cosa. Entonces toda la tierra hemos hecho lo mismo, hermanos. Todos somos culpables, nadie puede levantar la mano, yo no. Hermanos, tenemos nosotros que humillar nuestros corazones. Y hermano, y hay algo que es bien importante. En la escritura china, Shang-Ti significaba el emperador del cielo, el todopoderoso, y era el creador de todo. Ellos guardaron por siglos, desde el tiempo de Babel, el nombre Shang-Ti existía, hermanos. Después hubieron cantidad inmensa de dioses, pero una gran época del tiempo era Shang-Ti o Shandai. Y entre los libros que ellos leían había uno que decía: desde la antigüedad, en el principio había un gran caos sin forma y oscuro. Y después empieza a contar que Shang-Ti había creado el mundo. ¿Dónde ha oído usted esto, hermanos? En el Génesis, ¿verdad? En el Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía y en gran tinieblas al inicio, en el Génesis. Se le daban sacrificios de toros a Shaddai, pero después, hermanos, se desapareció y aparecieron un montón de dioses. Pero en esa misma época, hermanos, aparecieron los jeroglíficos chinos. A ver, ¿a quién le gusta escribir? ¿O le gustaría? ¿A quién le gustaría, hermanos, que cambiáramos nuestro alfabeto y lo hiciéramos chinos? No, Señor. Nadie en el mundo, ni los chinos lo quieren, hermanos. Pero hay algo, hermanos, algo que fue impresionante. Hubo una mujer, hermanos, que ella era misionera. Cuando ella nació en un hogar que las hermanas eran bien altas, bien rubias, de ojos claros, hermanos, los verdes y azules. Pero ella no, ella era más bajita, ella era morenita y tenía sus ojitos oscuros. Esa mujer. Y saben, se encontró con Dios y Dios la envió de misionera a la China. Pero esa mujer, hermanos, antes que fuera de misionera a la China, ella estaba molesta con Dios. ¿Cómo es posible que ella las has hecho tan bellas? Decía en su pensamiento. Y las hiciste así, asá, y a mí no. Pero hermanos, cuando ya era misionera, ella le daba gracias a Dios que Dios la había hecho así. Y el Señor le mostró que lo había hecho a propósito porque tenía una labor y un trabajo para ella, para darle la palabra a los chinos. Y era bienvenida entre los chinos porque tenía esas características. Hermanos, Dios sabe qué hace con nuestras vidas. En todo lo planifica el Señor. Pero hermano, una cosa que han descubierto los hijos de Dios que han viajado como misioneros es que en esos jeroglíficos, hermano, yo vi un seminario de 4 horas sobre ese tema. Es impresionante, es impresionante. La cantidad de esos jeroglíficos, hermanos, estamos hablando de miles de letras. Aquí tienen una. ¿Logran ver ahí, hermanos? Aunque sea de lejos, ¿verdad? Esta es la palabra para decir barco, o bote o barco, ¿ok? Barco. Pero hay algo. Es que, hermanos, alguien se dio cuenta entre los misioneros que el mensaje de la Biblia estaba escrito en esos miles de mensajes que tenían encubierta la historia que está en la Biblia. Es decir, cuando ellos mostraban la Biblia, ellos creían que lo sacó de estas cosas. No, estas cosas tienen las mismas cosas que tenía en la Biblia. Entonces, aquí para barco, hermanos, fíjense que está formado por la palabra navío, la palabra 8 y la palabra personas, que también tiene que ver con boca. Personas, navíos.
Hermanos, ¿a quién le recuerda usted 8 personas en un barco? ¿Ah? A Noé. Sí, hermanos. Dios no se ha dejado sin testimonio, dice la Biblia. Él les ha hablado a todas las naciones, pero han cerrado sus oídos, hermanos. Pero Dios les habló. Luego, hermanos, la palabra crear. Miren, crear. ¿Ok? Qué bonito. Pero yo no quiero aprender a usar eso, hermano. Crear. ¿Ok? Hermanos, está formado por la palabra. Bueno, le voy a mostrar primero aquí en navío. Miren, hermanos, lo que está en blanco aquí es navío. Lo que está aquí en negro está aquí arriba, que es 8, y lo que está aquí es personas. Entonces aquí se da lo mismo otra vez. La palabra crear, hermanos, está por la palabra hablar, por la palabra polvo, la palabra vida y la palabra caminar. Hablar, polvo, vida y caminar. Es la palabra crear. ¿No? ¿Captó el sentido, hermanos? Ahora, Dios hizo eso. Dios le habló al polvo para empezar, ¿verdad? Y empezó a crear al Señor, hasta los animalitos y a Adán. La palabra jardín, miren, hermanos, jardín, ese está más fácil. ¿Ok? Jardín está formado por la palabra polvo, por la palabra aliento, por la palabra 2 personas, por la palabra un recinto. Eso forma la palabra jardín. Entonces se lo vuelvo a repetir: polvo, aliento, 2 personas en un recinto. ¿Qué es eso? Es el Edén, hermanos. Es la historia del Edén. Hermanos, la palabra codiciar y desear, aquí está, hermanos. Aquí está por 2 árboles, mujeres, desear y codiciar. Y hermanos, todo esto forma la palabra desear algo, querer algo. 2 árboles, una mujer por ahí, cuando menos. ¿De qué le acuerda a usted, hermanos? Los 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y una mujer que deseó ahí algo, ¿verdad? Ahora, la palabra completar o terminar. Miren, hermanos, está formado por varias, está más complicado. 2 personas, eso significa la palabra primero. 2 personas primero. Y luego está la palabra primer hogar, completo, significa completo. 2 personas es el primer hogar completo. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Le debe una ayuda idónea en un jardín, hermanos. La palabra tentador. Tengan paciencia porque son 4,000. Pero solo vamos a ver esto nada más. Pero hermano, mire, tentador. Está formado por la palabra secreto, por la palabra hombre, por la palabra jardín, por la palabra vivo. Y eso significa diablo. Y al unir la palabra diablo con la palabra árboles y la palabra esconderse, se forma la palabra tentador. Imagínense un diablo que se esconde. Ahora, hermanos, eso lo tenían ellos guardado por miles de años. Todos los días lo miran, día tras día lo ven. Y hay algo interesante. Los coreanos, aunque no hablen chino, entienden eso. Usan los mismos dibujos, solo que los medio transforman. Los japoneses lo hacen también. Y otros lados, ahí en esa área, hermanos, usan los mismos base esto. Es decir, en algún tiempo, por alguna razón, Dios envió quizás misioneros o alguien con el espíritu profético. Y se los digo así, hermano, por el espíritu profético, porque no solo les habla esos dibujitos, esos jeroglíficos, no solo hablan del pasado, también hablan del futuro. Entre de ellos la palabra justificación. Por ejemplo, la palabra justificación está formada por la palabra cordero. La palabra, está un cuchillo que le corta la garganta. La palabra sangre y yo estoy debajo. La palabra yo estoy debajo. La palabra justificar es estar bajo la sangre del Cordero de Dios. Qué tremendo, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios se tomó tanto tiempo para eso?
Porque Dios, hermanos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Dios ha estado tratando de hacer lo posible para que la humanidad no se pierda. Ahora, hermanos, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ellos podían haber recibido todo este montón de cosas y de información y no les servía de nada si ellos no se volteaban al Señor. Pero yo le hago una pregunta. Supongan que alguno de ellos, no entiendo, no sé nada, pero se para un momento y dice: Dios, yo no sé dónde está, ¿podrías tú explicarme? ¿No cree usted que Dios haría el milagro, hermanos? Y sí, hermanos, es una sorpresa. Muchísima gente ha comentado, ya sea entre los islámicos, entre los chinos, cómo Dios se les ha manifestado a ellos y les ha dado la palabra. Y hermanos, Dios tiene planes para todos nosotros. Dice el Señor en Juan 8: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el pueblo de Israel le dice: pero nosotros, linaje de Abraham somos, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Ese error lo cometieron ellos. Y el Señor les dijo: de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si no, pregúntenle a cualquier persona que tiene un vicio. Y los vicios están empeorando. ¿Cuántos han oído de una nueva droga que está? Que la gente, hermanos, la vuelve, hasta hace que ande enrollada todo el tiempo, atrapada con una desgracia como nunca. ¿Cuántos han oído de eso, hermanos? Es algo espantoso lo que está pasando. Es la peor droga de la historia humana, hermanos. Una, por lo barato que es. Cualquiera puede poner, pero esa cosa puede matar a una persona en un ratito. Y la persona que cae atrapada bajo esa droga no tiene salida, a no ser que Dios se mueva por él. Hermano, pero la humanidad está bajo pecado, hermanos. Jesús le respondió: de cierto, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿De quién nos está hablando? De Ismael, que se va, y de Isaac, que se queda. El hijo sí se queda, el otro se va. Dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. El Señor le dice: linaje de Abraham sois, sé que sois descendientes de Abraham, pero hay otro padre que tienen por ahí. Y le dice: procuráis matarme. Dice: hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y luego le dice claramente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el Génesis, con Caín, ¿recuerda? Y habla mentira. Dice: y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, es el papá de todas las mentiras, hermanos. Y dice: y a mí que digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? No sois de Dios. ¿Se dan cuenta qué tremendo, hermanos? Hermano, qué importante el nuevo nacimiento. Si nosotros no nacemos de nuevo, hermano, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos fuera. Pero al haber nacido de nuevo, hay un cambio, hermanos. ¿Quién era el padre de esos que habló? El Señor Jesús. Fíjense que en la carne eran judíos. Pero ¿quién era el padre de ellos? El diablo, el dragón, es el papá de ellos. El de los chinos, el dragón. El de los árabes, otra vez el dragón, hermanos. La misma cosa por todos lados. Hermano, y lo único que nos puede cambiar es la palabra de Dios, Cristo Jesús.
la gracia y la verdad. Es el único, hermanos. Mire, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Apocalipsis 11, 7, 8. Cuando hayáis, los que están estudiando concurso bíblico, hermano, a veces se acuerdan, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Los dos testigos en el fin de los tiempos, hermanos, están siendo matados por esta bestia, y dice que la Jerusalén terrenal se volvió Egipto, y usted ya sabe que es Agar, que es Sinaí, que es China otra vez. O sea, el Señor atando todos los cabos en un solo lugar. Y hermano, ¿y por qué hay tanta abundancia actualmente de gente con desviaciones? Los sodomitas por todos lados. Una abundancia, hermano, y están tratando incluso de hacer mezclas tan extrañas, hermanos. ¿Cuántos saben que quieren mezclar y ya están haciéndolo? Niños con animales. Y si no era colmo eso, máquinas con el ser humano. El ADN, los miembros de un niño lo están tomando y lo están mezclando con nanotecnología, haciendo cosas a escondidas de la humanidad. Andan buscando la vida eterna. ¿Cuántos han oído eso, hermanos? Hermano, las cosas vienen muy rápido. Ellos están pensando que pueden meter a la humanidad metiéndole cosas dentro de su cuerpo para que se comunique con los celulares, con las computadoras, con la nube, ¿ok? Tratando de hacerlo, hermano, están haciendo una Babel nuevamente, tratando de subir a lugares celestiales según ellos, por medio, hermano, de la tecnología. Y de tal manera que la persona llegue a vivir dentro de eso, viajar de un lado para otro dentro de eso. Eso están tratando de hacer. Le llaman la singularidad, mezcla, una gran mezcla. Y hermano, ¿y qué dice el Señor? Es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia. ¿Por qué están falsificando todo? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y lo primero que hizo Satanás es, si tú comes de este árbol, las mezclas del bien y del mal, tú vas a ser como Dios. Ellos otra vez están tratando de venderle eso a la humanidad. Hermano, estamos en una de las peores épocas. Bueno, es la peor época de la historia humana, hermanos. Tenemos muy poco tiempo, hermanos, y tenemos que ponernos en serio con Dios. Hermanos, cada día de la iglesia es importante, no faltemos. Una gota de aceite, llorar por una gota de aceite que nos falte. Todos los días tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios, hermanos. En la mañana, en la tarde, en la noche, en todos lados donde estemos, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios, hermanos. Y el Señor dice bien claro, imagínense esa gente, y la mayor parte de la humanidad va a dejar ser atrapada en ese ambiente. Escuchen, hermanos, ahorita están usando los celulares para causar vicio en la humanidad. Después ahora ya teniendo el chip dentro de su cabeza, van a poder ver los videos que quieran en cualquier lado del mundo y hacer lo que quieran. Ahora con una superinteligencia, la inteligencia artificial, que va a multiplicar la inteligencia de ellos por el infinito, porque eso va a seguir multiplicándose. Hermano, eso están haciendo ahorita. Pero hermano, ¿y qué? Dios sabía que eso iba a venir. Dios nos dijo, la imagen de la bestia va a estar en el fin de los tiempos, pero Dios se adelantó a ellos. Hermano, Dios dentro de poquito, el Señor Jesucristo se va a mostrar. Y la gente que no ha sido transformada a lo sucio, esa gente se va a quedar con Dios. ¿No es cierto, hermanos? Dios tiene planes para la humanidad. Entonces roguémosle al Señor que tenga misericordia de todos nosotros, para que hagamos lo que a Dios le agrada, hermanos, como nunca. Y no hay tiempo, hermanos. ¿Cuántos saben que no hay tiempo? Dentro de poquitos años esto se acabó. Dentro de poquito. Lo único que importa ahorita es ser encontrados por Dios, hermanos, y que la sangre esté sobre todos nosotros. En ese tiempo van a estar los hijos de Dios, luz y tinieblas, blanco y negro. Y la luz, hermanos, en ese tiempo los hijos de Dios
Si necesitan algo, podrán abrir los ojos y van a tener la vivencia que tenía Elías. Dios en cuya presencia estoy. Esa vivencia, hermano, la necesitamos todos, día y noche. Padre, queremos darte gracias en esta tarde, Señor, por tu gran bondad, Padre. Y te rogamos, Señor, sabemos, Señor, que necesitamos un milagro inmenso para permanecer en la luz y en la verdad. Padre, solo tú puedes evitar, Señor, que caigamos en la trampa de los inicuos, Señor. Padre, por favor, envía tu luz y tu verdad para nosotros en este tiempo, Señor, y que nuestro corazón, Señor, corra atrás de ti como nunca lo hemos hecho, Señor. Que podamos nosotros, Señor, darte a ti la honra que tú te mereces, Señor, porque, Padre, ya no hay tiempo, Señor. El tiempo ha llegado, Señor, y tu pueblo, Israel, Señor, cometió un gran error, Señor, y se fue tras las tinieblas. La iglesia está cometiendo el mismo error, Señor. Hay dos iglesias actualmente, la verdadera Sara y la Agar, Señor. Padre, hay una ramera, Señor, y hay una iglesia genuina, Señor, que es estéril, que no puede, Señor, pero solo tú, Señor, puedes hacer algo por nosotros, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, Señor. Por favor, Señor, levántate a favor de nosotros y ayúdanos, Señor Jesús. Aleluya. Eleva tu visión, ya que jamás hemos pasado por aquí. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Pues sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Y eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Eleva tu visión, ya que jamás hemos pasado por aquí. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Pues sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Y eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Y eleva tu visión, ya que jamás hemos pasado por aquí. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Pues sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Y eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Gracias. Damos honra a tu nombre, Señor. Damos honra a tu nombre, oh Dios maravilloso. Abre nuestro entendimiento, danos luz y verdad, Señor. Por favor, Jesucristo, Dios misericordioso, clemente, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Padre, que nuestros ojos sean abiertos, Señor. Padre, que nuestros ojos sean abiertos, Señor. El pueblo de Israel miraba milagros grandes cada día y se desvió. Pero que nosotros digamos gracias y te honremos, Señor, dándote a ti los sacrificios que debemos darte, Padre. Padre maravilloso, honrarte con nuestra vida. La obediencia, dices tú, es mejor, es mayor que los sacrificios, Señor. Y el obediente es aquel que te oye y te obedece, Señor. Padre, abre nuestro oído, por favor. Padre, confesamos nuestra incapacidad de guardar reglas. No podemos, Padre. Padre, el pacto de la promesa, Señor, es la vida eterna, Señor. Y Jesucristo sí puede hacerlo. Padre, Jesucristo se manifestará y veremos la promesa. Y entonces podemos cumplir con cada mandamiento tuyo, Señor. Porque la promesa es la vida de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por tus misericordias.
Padre, en tu nombre santo bendigo a estos hijos tuyos, Señor, para que cada uno, Señor, pueda ver tu mano amorosa en su vida, Señor, que cada uno pueda ver tu mano misericordiosa y tierna a favor, Señor, que cada uno pueda ver, Señor, que tú eres la respuesta para todos nosotros. Gracias, Jesús. Ayuda a los hermanos que no pudieron venir, Señor, o los que vean este video también. Encuéntralos con tu amor en este día. En el santo nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.